Hola a todos los amantes curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Víctor Manuel I de Cerdeña. Él se convirtió en rey en un momento bastante complicado, ya que la Casa Saboya había perdido casi todos sus dominios a causa de las invasiones napoleónicas. Así que su reinado se basaría en intentar recuperar y expandir sus dominios, pero sus políticas y su forma de gobernar no fueron del agrado de algunos de sus súbditos, volviéndose un rey un tanto impopular. Esta biografía es realizada por petición de Marc, Irene Azuaje, Liliana Mendoza, Silvia Cristina Monroy y Paola Humada. Víctor Manuel de Saboya y de Borbón nació el 24 de julio de 1759 en el Palacio Real de Turín, en el Reino de Cerdeña, actualmente en Italia. Fue hijo del rey Víctor Amadeo III de Cerdeña y de la esposa de este, la reina María Antonia Fernanda de Borbón. El matrimonio tuvo 12 hijos en común, siendo Víctor Manuel el séptimo de sus vástagos. Cuando el príncipe nació, se encontraba reinando su abuelo paterno, el rey Carlos Manuel III de Cerdeña, y como ya tiene un hermano mayor, el recién nacido recibió el título de duque de Aosta. Víctor Manuel llevó una infancia tranquila dentro de la corte saboyana, donde iría creciendo entre los distintos palacios que poseía su familia junto a sus numerosos hermanos. Como era el segundo hijo varón de los futuros reyes de Cerdeña, el príncipe recibió una buena educación, ya que cabía la posibilidad de que heredase algún día el trono, debido a que su hermano mayor, Carlos Manuel, era un joven un tanto débil, mientras que Víctor Manuel era un niño más sano y fuerte. Cuando el príncipe llegó a la adolescencia, él empezó a formar parte de los planes de la corona, ya que a la familia real de Cerdeña le interesaba establecer una serie de alianzas con Francia. Es más, 3 de sus hermanos mayores se habían casado con algunos miembros de la familia real francesa. Por esta razón, se empezó a plantear para Víctor Manuel un casamiento con una princesa francesa. Incluso se llegó a pensar para él un compromiso con la princesa Isabel de Francia, que era la hermana pequeña del rey Luis XVI de Francia. Durante años se intentó casar al príncipe con alguna princesa francesa, hasta que un buen día se presentó una nueva candidata ante la familia real de Cerdeña, la archiduquesa María Teresa de Austria Este. Esta era considerada hermosa y de buena salud, además de que estaba inmunizada contra la viruela, algo que era bastante importante en aquellos tiempos. Así que rápidamente la corona de Cerdeña se decantó por la archiduquesa en vez de por la princesa francesa, quedando así Víctor Manuel comprometido oficialmente con María Teresa. El 29 de junio de 1788 se celebró la boda por poderes entre Víctor Manuel y María Teresa en la ciudad de Milán, en el Ducado de Milán, actualmente en Italia. Unos meses después de celebrarse este enlace, la archiduquesa emprendió su viaje hacia la región de Piamonte, celebrándose su boda oficial el 25 de abril de 1789 en la Catedral de Novara. Para entonces, él tenía 29 años de edad en el momento de la unión y ella 15. Al día siguiente de celebrarse su enlace, la pareja hizo una gran entrada en la ciudad de Turín, donde fueron muy bien recibidos por el pueblo. Los recién casados pronto formaron un matrimonio feliz y unido, pero la felicidad conyugal se vería un tanto afectada cuando unos meses después de su enlace estalló la Revolución Francesa, ya que la familia real saboyana miró con gran recelo hacia Francia, temiendo que aquella revolución pudiese llegar hasta el reino de Cerdeña, además de que sus 2 hermanas,
Las princesas María Josefina y María Teresa formaban parte de la familia real francesa por sus respectivos casamientos. Poco después del estallido de la Revolución Francesa, el duque de Aosta se unió a las tropas extranjeras para hacer frente a los revolucionarios franceses, participando así en un intento de apaciguar dicha revolución, y serviría como militar por varios años. Mientras tanto, visitaría de vez en cuando la corte saboyana, dejando embarazada a su esposa en distintas ocasiones. En el año 1792 nacería la primera hija del matrimonio, una niña que se llamó María Beatriz Victoria, la cual llegaría a ser duquesa consorte de Módena. En el año 1794 nació María Adelaida Clotilde, pero ésta falleció durante la infancia, y en el año 1796 nació el único hijo varón que logró tener la pareja, un niño que se llamó Carlos Manuel. En ese mismo año en el que nació su hijo varón, falleció su padre, el rey Víctor Amadeo III, así que el trono de Cerdeña sería heredado por su hermano mayor, el rey Carlos Manuel IV. Ante la amenaza de que las tropas francesas invadiesen el reino de Cerdeña, su hermano, el rey Carlos Manuel IV, intentó establecer una alianza con Napoleón Bonaparte, intentando así resistir la invasión que habían iniciado las tropas napoleónicas a la península itálica. Esta idea de su hermano hizo enfadar mucho a Víctor Manuel, y surgieron las primeras discrepancias entre ambos hermanos. Cuando las tropas napoleónicas empezaron a invadir el reino de Cerdeña, la familia real saboyana se refugió en la isla de Cerdeña y posteriormente en distintas ciudades de la península itálica, como Roma, Florencia y Nápoles. Pero el duque de Aosta no se iba a dar por vencido, así que desobedeció a su hermano el rey e intentó reunir un ejército para hacer frente a los invasores. Carlos Manuel IV pensó que su hermano era un hombre muy imprudente e impulsivo por intentar enfrentarse contra las tropas napoleónicas, así que le insistió en varias ocasiones para que regresase junto a la familia real saboyana. Pero Víctor Manuel se negaría en un principio, ya que estaba seguro de que podía reunir al menos un pequeño ejército. El duque intentó sin éxito reunir un ejército, pero le sería imposible, sobre todo cuando en el año 1799 se creó la República de Subalpina con distintas regiones del reino de Cerdeña. En aquel mismo año, el duque también sufrió un duro golpe, ya que falleció su hijo Carlos Manuel a causa de la viruela, cuando tan solo tenía 3 años de edad. Tras la pérdida de su único hijo varón, los duques de Aosta siguieron insistiendo en tener otro hijo, pero en el año 1800 acabaría naciendo otra niña que tan solo vivió por unas pocas semanas. En el año 1802, su hermano, el rey Carlos Manuel IV, decidió abdicar al encontrarse muy cansado de la gobernación y quería dedicarse a la vida religiosa. Así que como no tenía hijos, le entregó la corona a Víctor Manuel, pasando a ser conocido como Víctor Manuel I de Cerdeña. El nuevo monarca se encontró con un reino bastante reducido y que estaba muy afectado por la guerra, además de que las arcas reales estaban completamente vacías y la familia real saboyana se encontraba viviendo en el exilio. Así que su primera decisión como rey fue la de recuperar los territorios perdidos de la Casa Saboya. Víctor Manuel intentó varias estrategias para recuperar los territorios perdidos. Él se uniría a la tercera coalición, buscaría aliados desesperadamente, enviando a sus diplomáticos a distintas cortes europeas y pidió grandes préstamos de dinero. Pero estas ideas no dieron los resultados que tanto esperaba. Mientras el nuevo monarca intentaba recuperar las distintas regiones de su reino, su esposa, la reina María Teresa,
alumbró en el año 1803 a dos hijas gemelas, la princesa María Ana, que fue emperatriz consorte de Austria, y la princesa María Teresa, que fue duquesa consorte de Parma. En el año 1806, parte de las tropas napoleónicas abandonaron la República de Subalpina para marchar hacia la ciudad de Nápoles, siendo esto aprovechado por la familia real saboyana, que consiguió abandonar la ciudad de Roma, donde permanecían exiliados, y pudieron regresar a la isla de Cerdeña. Una vez instaló la familia real en la isla de Cerdeña, el monarca inició una serie de reformas en aquella pequeña parte de su reino que aún no había sido tomada por los franceses. Víctor Manuel se mostró interesado por el comercio, así que impulsó una serie de reformas administrativas y agrícolas, donde se interesaría por el cultivo del olivo y del algodón, aunque este último cultivo no tendría mucho éxito. El monarca seguiría desde lejos las victorias y las derrotas de Napoleón Bonaparte. Incluso se mostró interesado en apoyar al Imperio ruso, cuando Napoleón inició una invasión a Rusia, la cual acabaría siendo un gran desastre para los franceses. Mientras la familia real permanecía en la isla de Cerdeña, los monarcas siempre albergaron la esperanza de volver a tener un heredero varón que asegurase la sucesión del trono, y no sería hasta el año 1812 que su esposa María Teresa se volvió a quedar embarazada, pero acabaría alumbrando a otra hija más que se llamaría María Cristina, la cual llegaría a ser reina consorte de las dos Sicilias. En el año 1814, Napoleón Bonaparte se vería forzado a abdicar ante sus derrotas militares y fue exiliado en la isla de Elba. Así que ante esta situación, Víctor Manuel decidió regresar a sus antiguos dominios e hizo una entrada triunfal en la ciudad de Turín. Gracias al Congreso de Viena, celebrado entre los años 1814 y 1815, Víctor Manuel pudo reclamar sus territorios perdidos, los cuales se les fueron devueltos, aunque una pequeña parte de Saboya sería retenida por los franceses y tan solo sería devuelta cuando el segundo reinado de Napoleón llegó a su fin. Además de que el Congreso le entregó la República de Génova, la cual sería anexionada al reino de Cerdeña. Una vez establecido su poder, Víctor Manuel llevaría a cabo una serie de cambios dentro del reino de Cerdeña. Una de sus primeras acciones sería la de abolir el Código Civil francés y todas las reformas que había llevado a cabo el gobierno francés, restaurando así las antiguas constituciones piamontesas, las cuales estarían bastante anticuadas. Víctor Manuel implantó en el reino de Cerdeña una serie de políticas y de reformas muy anticuadas que tan solo ocasionaban que el pueblo careciese de derechos y de libertades, así que esto no le gustaría a una buena parte de sus súbditos que se habían acostumbrado a las políticas francesas que eran más modernas. El monarca se negó a aceptar una constitución liberal y basada en la francesa. También fortaleció el control de aduanas, habiendo un mayor control en las fronteras de su reino. Estableció una gran diferencia entre clases y una mayor vigilancia hacia las minorías étnicas y religiosas, además de que hubo una gran discriminación y de falta de derechos en el mundo laboral, viéndose afectados muchos trabajadores y las clases más bajas. Ante estas políticas, una buena parte del pueblo empezó a mostrarse en contra de los monarcas, especialmente de su esposa, la reina María Teresa, ya que fue acusada de ser ella quien manipulaba y aconsejaba a su marido en todo momento, ya que Víctor Manuel sería descrito como un hombre sin apenas personalidad, manipulable y melancólico, mientras que su esposa era vista como una mujer ambiciosa y que era más inteligente que él.
Víctor Manuel se mostró como un hombre que odiaba todo lo que tenía que ver con el liberalismo y con Francia, siendo visto como un rey absolutista y demasiado conservador, aunque sí llegaría a seguir el modelo francés a la hora de implantar nuevas reformas en la milicia, creando en el año 1814 el Cuerpo de los Carabineros, confiándoles a estos la tarea de devolver el orden y la tranquilidad al reino de Cerdeña, especialmente cuando el descontento entre sus súbditos empezó a aumentar al mostrarse en contra de las políticas del rey. También creó la Real Orden Militar de Saboya, que sería utilizada tanto en el reino de Cerdeña como en el futuro reino de Italia, para reemplazar así las condecoraciones francesas. Víctor Manuel no solo hizo cambios dentro de la milicia, también se interesó por la expansión de sus dominios, así que una de sus ideas era la de anexionar la región de Lombardía a su reino. Pero esto lo único que le traería sería una serie de problemas y de tensiones con el Imperio Austriaco, que era quien dominaba dicha región. El reinado absolutista que implantó Víctor Manuel pronto ocasionaría que los estudiantes se levantasen en contra del monarca, especialmente en el año 1821, cuando estalló la Revolución Liberal. El rey sería un hombre de ideas fijas y se negó una vez más a reconocer la Constitución liberal, pese a las protestas estudiantiles. Incluso algunas ramas militares se acabarían levantando en contra de su gobierno absolutista. Así que ante esta situación, Víctor Manuel no decidió levantar las armas contra las protestas y buscó un entendimiento con los Carbonari. Pero ante la negativa de estos y la toma de la ciudad de Turín por los liberales, empujó al monarca a abdicar en favor de su hermano Carlos Félix. Pero como éste no se encontraba en ese momento en Turín, el monarca pensó en entregar la regencia al príncipe Carlos Alberto de Saboya-Crignano, ya que la figura de este podría calmar los ánimos del pueblo hasta que su hermano Carlos Félix tomase las riendas de la gobernación. Además, Carlos Alberto gozaba de una mayor popularidad que el monarca y era visto como el futuro heredero de la corona de Cerdeña, debido a que tanto Víctor Manuel como su hermano Carlos Félix no tenían hijos varones que los sucediesen en el trono. Víctor Manuel y su esposa María Teresa abandonaron la ciudad de Turín, instalándose en la ciudad de Niza, que por aquel entonces pertenecía al reino de Cerdeña. Durante su ausencia, el regente Carlos Alberto insistió en distintas ocasiones al monarca para que regresase a Turín y volviese a sentarse en el trono, pero para entonces Víctor Manuel ya tenía más que decidida su abdicación y que su hermano Carlos Félix fuese el nuevo rey de Cerdeña. El matrimonio residió temporalmente en Lucca y en Módena, mientras el regente y posteriormente el nuevo monarca intentaban poner algo de paz y calmar los levantamientos. Finalmente, el matrimonio regresó a la región de Piamonte, instalándose en el castillo de Moncalieri en el año 1822. Allí se dedicó a coleccionar arte y antigüedades, llegando a comprar un buen número de antigüedades egipcias, las cuales se conservan a día de hoy en el Museo Egipcio de Turín. Víctor Manuel empezó a encontrarse muy cansado y a sufrir de distintos problemas de salud hacia sus últimos años de vida, falleciendo finalmente el 10 de enero de 1824 a los 64 años de edad en el castillo de Moncalieri. Sus restos mortales descansan en la Basílica de Superga, en Turín, en Italia. Víctor Manuel empezó a gobernar en un momento bastante complicado. A él le llegaría la corona de Cerdeña casi de sorpresa, cuando su hermano Carlos Manuel IV decidió abdicar para entregarse a la religión. Pero la situación del reino de Cerdeña era tan mala por aquel entonces que la corona acabaría pasando de hermano a hermano,
ya que dicho reino estaba realmente muy afectado por las invasiones napoleónicas, por la falta de recursos, por la pérdida de sus territorios y por la posterior revolución liberal. Según aseguran algunos historiadores, Víctor Manuel quería lo mejor para su pueblo, pero consideraba que el liberalismo o el modelo francés era dañino para sus súbditos, así que volvió a implantar las antiguas reformas en las constituciones piamontesas. Pero todo esto solo traería una serie de falta de libertades. Además, el pueblo prefirió vivir bajo las políticas francesas y tener más derechos, así que los deseos del pueblo irían en contra del pensamiento absolutista y conservador del monarca, así que era inevitable que tarde o temprano su reinado acabase cayendo ante los movimientos liberales. Bueno amigos, llegamos al final de la vida del rey Víctor Manuel I de Cerdeña. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido este personaje y cuál es vuestro siglo favorito o el que os llama más la atención. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!